Muy buenos días. No me corten ya. Ahora sí seguimos con la segunda parte del tema de la resurrección de Jesús. Hace 2 semanas estuvimos estudiando por qué es importante la resurrección de Jesús. Voy a hacer un breve resumen. Dijimos que es tan importante la resurrección para el cristianismo que Pablo enseñó que si Jesús no resucitó, nuestra fe es solo una ilusión. ¿Por qué? Por las cosas que Jesús dijo, por las cosas que Jesús hizo. Sus discípulos concluyeron que Jesús no era solamente un humano, era más que un humano, pero no concluyeron que era un superhumano ni un semidios. Llegaron a la conclusión de que Jesús era Dios. Y el apóstol Pablo, siendo enemigo del cristianismo, fue convertido al cristianismo por la experiencia que tuvo al encontrarse con Jesús resucitado y concluyó que Jesús era Dios. Vimos que algunos comentan o consideran que los discípulos malinterpretaron lo que Jesús dijo, llegaron a conclusiones equivocadas, porque Jesús nunca afirmó ser Dios. Y dijimos que reconocemos que no hay ningún versículo en la Biblia donde Jesús diga, yo soy Dios. Y consideramos que es muy probable, porque en el contexto en el que Jesús estuvo, decir yo soy Dios implicaría decir que Él es el Padre. Y eso sería equivocado, ¿verdad? Jesús es Dios, pero no es el Padre, la segunda persona de la Trinidad. Decimos que el Espíritu Santo es Dios, pero no es el Padre ni el Hijo, ¿verdad? Es una sola esencia divina, Dios es uno en esencia, pero tres en persona. Así que nos dedicamos a buscar cuáles fueron las afirmaciones de Jesús para saber o determinar si concluimos que Jesús es Dios, a pesar de que Él nunca dijo la frase así literal, yo soy Dios. Vimos que Jesús afirmó ser atemporal, por lo tanto eterno. Vimos que Jesús afirmó que el Padre y Él son uno. Jesús nunca dijo que Él era el Padre, ¿verdad? El Padre y Él son uno. Jesús afirmó que el Padre estaba en Él y Él estaba en el Padre. Jesús se llamaba a sí mismo Hijo de Hombre, haciendo referencia a la profecía de Daniel. Ese Hijo de Hombre, cuando escuchamos o leemos que Jesús decía de sí mismo que era Hijo de Hombre, algunos concluyen que Jesús está afirmando que es humano y ya. Pero según la profecía de Daniel, ese que es como hijo de hombre, haciendo referencia a que lo que Daniel ve es un humano, hace cosas que solo Dios puede hacer, como transportarse o cabalgar sobre las nubes. Puede estar ante el Padre de pie sin ser consumido, por lo tanto es perfecto. Y nos especifica Daniel que recibe el reino que perdió Adán y que su reinado es eterno, y solo Dios es eterno. Así que cuando Jesús afirma que Él es el Hijo del Hombre, sobre todo ante el sumo sacerdote, Caifás, tanto el sacerdote como el concilio concluye que Jesús está diciendo que Él es divino y por eso fue condenado a muerte. Jesús mostró también tener poder sobre la vida y la muerte, y solo Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Jesús perdonó pecados, y solo Dios puede perdonar pecados. Jesús demostró tener autoridad sobre espíritus inmundos. Ningún ser humano tiene autoridad en esa esfera. Jesús demostró tener autoridad sobre los elementos naturales. Solo Dios tiene control de esas cosas. Jesús aseguró que Él no era de este mundo y, muy importante, Jesús aseguró que si no confiabas en Él, o sea, si no creías que Él era quien decía ser, morirías en tus pecados. En otras palabras, si no confías en Jesús, en que Él es quien dijo que era, en el día del juicio final vas a ser declarado culpable porque tus pecados permanecen contigo. Por consecuencia, si confías en Él, serías librado del juicio final y tendrías salvación. Así que es fundamental que si Jesús aseguró todas esas cosas e hizo todas esas cosas, y si no crees en Él vas a ser condenado, es muy importante que tomes una conclusión. ¿Jesús era un hombre loco o Jesús decía la verdad? Y vimos que en su tiempo sus parientes concluyeron que estaba loco, así lo registra la Escritura. Las autoridades judías y muchas personas también concluyeron que Jesús estaba loco. El Sanedrín, que representaba ante los israelitas a Dios, como lo vimos en la Escritura, cuando Moisés pidió que Dios le quitara la vida, porque ya no podía con la carga, Dios le dijo a Moisés, trae a 70 ancianos y voy a poner el mismo espíritu, de manera que la autoridad que antes estaba solo en Moisés, también estaba en lo que se considera el Sanedrín, o el grupo de los 70, y ese es el concilio, supuestamente los que fueron sucesores de esos primeros 70 ancianos originales. El concilio nunca estuvo a favor de Jesús, siempre manifestaba que Jesús era un mentiroso.
Así que cuando el Sanedrín decide condenarlo a muerte y lo logran, se genera un conflicto. Si el Sanedrín representa a Dios y Jesús dice que Él es Dios, ¿cómo es que Dios condenaría a su propio, a sí mismo, ¿verdad? A su propio Hijo. Jesús aseguró ser el Hijo de Dios en el sentido de lo que implica ser hijo de Dios. Le dijo a los judíos, ustedes son hijos de su padre el diablo porque hacen las cosas, las obras de su padre, ¿verdad? Cuando Jesús dice que Él es hijo de Dios, está diciendo que Él hace solamente las cosas que Dios quiere. Y así lo afirmó literalmente, ¿verdad? Que todo lo que hacía y todo lo que decía era solo la voluntad del Padre. Entonces el conflicto está, ¿cómo es que la autoridad que representa a Dios condena a muerte a Dios mismo? Jesús murió, ¿verdad? Así que si todo lo que Él dijo era verdad y muere, entonces eso comprobaría que Jesús mentía. Los discípulos se pusieron tristes al saber que Jesús murió porque no tendría sentido ninguna de las enseñanzas. Pero si Jesús resucitó, implicaría que el Sanedrín estaba equivocado. Dios no estaba respaldando al Sanedrín, sino que respaldaba a Jesús. Si Jesús resucitó, todo lo que Él dijo era verdad. Pero si Jesús no resucitó, simplemente era un hombre loco. Por eso dice el apóstol Pablo que si Jesús no resucitó, nuestra fe es ilusoria. Y ese es el punto al que estamos tratando de llegar. ¿Cómo explicamos de forma razonable que nosotros creemos que Jesús resucitó? No podemos regresar el tiempo, ¿verdad? Muchas veces me imaginé yo cuando se hablaba mucho de los viajes en el tiempo y dijeran, si tienes una oportunidad de viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? Y yo me acuerdo que algunos de mis amigos decían, no, pues a cuando cumplí, no sé, 5 años y me regalaron un Nintendo. Y están pensando en los momentos más felices de su vida. Y lo que yo pensaba, yo regresaría al tiempo en que Jesús murió y esperaría ver la resurrección. Luego después me puse a pensar, no, mejor regresaría donde estaban Adán y Eva y decirles, no comas, o algo, ¿verdad? Pero me llamaba mucho la atención, no pude estar allí. Sin embargo, afirmo que Jesús resucitó, pero yo no he visto a Jesús resucitado. Entonces, ¿cómo explicamos que no somos incoherentes, que no somos unos lunáticos al afirmar que Jesús resucitó? ¿Cómo podemos mostrar coherentemente, de manera racional, que Jesús resucitó y que creerlo es un acto lógico, razonable, y de hecho sería la mejor explicación a lo que sucedió? Pero obviamente para poder llegar a ese punto y presentar los argumentos, tenemos que estudiar primero qué es lo que dice la Biblia acerca de la muerte de Cristo y qué es lo que dice acerca de la resurrección, para que basado en esa información podamos obtener los argumentos necesarios para explicar que es razonable creer que eso sucedió. Y el día de hoy nuestro propósito es estudiar la muerte de Jesús. Hay muchas acusaciones en cuanto a la muerte de Jesús. Por ejemplo, nuestros amigos musulmanes aseguran que Jesús no murió. Parecía que había muerto, pero en realidad no se murió. Algunos afirman que la supuesta resurrección realmente fue un complot. Alguien salvó a Jesús y antes de que se muriera lo presentó ante la gente para que vieran que había resucitado, pero terminó muriéndose. Hay otros que dicen que Jesús tenía un hermano gemelo secreto y que ese hermano gemelo secreto es el que mataron y después aparece el otro hermano y diciendo que resucitó. Entonces, no tendríamos forma de decir si eso es correcto o incorrecto si no partimos del registro bíblico, de lo que se dice sobre la muerte de Jesús. Y el día de hoy vamos a estudiar la muerte de Jesús y, si Dios lo permite, el domingo que sigue, la información que habla sobre la resurrección de Cristo y luego después qué argumentos podemos presentar para explicar de forma razonable lo que sucedió. Así que antes de empezar a estudiar el tema del día de hoy, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por tus misericordias, gracias por tu divina providencia a nuestro favor. Te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo nos permitas entender, nos abras el entendimiento, como dice que lo hiciste con tus discípulos, nos abras el entendimiento para que comprendamos las Escrituras y que nos permita, Señor, comprender no solamente lo que sucedió, sino comprender cómo podemos explicar y creer de forma razonable que efectivamente moriste y resucitaste. Gracias de antemano. Amén. Bueno, si vamos a analizar la información sobre la muerte de Jesús, nos vamos a enfocar principalmente en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y una concepción muy común es que la Biblia es un solo libro, ¿verdad?
Y hay un argumento que dice, bueno, ¿tú por qué crees que Jesús murió y resucitó? Bueno, porque la Biblia lo dice. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Entonces, si yo abro una historieta de Spider-Man y veo que ahí dice que Spider-Man existe, ¿voy a creer que Spider-Man existe? Bajo el mismo razonamiento, si yo creo que Jesús resucitó porque la Biblia lo dice, yo tendría que creer que Spider-Man es real porque el cómic lo dice. Y obviamente ese no es un razonamiento sano, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que aclarar es que la Biblia para nosotros es un libro, ¿verdad? Porque lo vemos como un libro, pero es un compendio de libros escritos por distintos autores en distintos contextos culturales, separados incluso por varios siglos. Está escrito desde perspectivas diferentes, culturas diferentes, enfoques y objetivos diferentes. Está todo concentrado y se nos presenta como si fuese un solo libro, pero es un compendio de muchos libros. Cuando vamos a los 4 evangelios, tenemos que entender algo brevemente sobre esos evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo y Juan eran discípulos de Jesús, estuvieron con Jesús en su ministerio terrenal. Marcos no, aunque algunos piensan que Marcos es el joven que corrió desnudo cuando lo descubrieron, que solo aparece esa referencia en el Evangelio de Marcos. Alguien estaba siguiendo a Jesús cubierto con una sábana y cuando lo descubrieron arrojó la sábana y se fue corriendo y dicen que iba desnudo. Dicen, ¿por qué nos pondrían eso en la Biblia? Bueno, algunos consideran que ese es Marcos el que escribió el Evangelio según Marcos, pero Marcos no era discípulo de Jesús. Si Marcos era ese joven que corrió desnudo, pudo ver algunas cosas en el ministerio de Jesús, pero por supuesto no era uno de los discípulos. Lo que se sabe es que Marcos escribió las memorias de Pedro, y Pedro sí estuvo con Jesús en su ministerio terrenal. Y luego en el Evangelio de Lucas, Lucas lo aclara cuando escribe el libro de Hechos, que lo que está ahí descrito es el resultado de su investigación. Lucas era médico, acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. De hecho, se piensa que Pablo debió haber muerto si no tenía a Lucas con él, por todo lo que le pasaba a Pablo. Lucas, siendo médico, lo estuvo atendiendo siempre. Entonces, Lucas deja en claro que lo que él registró es el resultado de una investigación para poder registrar los hechos. Tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos son del mismo autor y se especifica que es el resultado de la investigación. Entonces tenemos 4 perspectivas. Lo que Mateo registra según su experiencia y según lo que él se enteró. Lo que Marcos registra de las experiencias de Pedro y de lo que Pedro se enteró. Lo que Juan registra, bueno, Lucas primero, como resultado de su investigación, que entrevistó a distintos testigos, incluso por lo que se dice de María, entrevistó a María para poder registrar lo que está ahí, y el Evangelio de Juan, que es lo que él experimentó más lo que él se enteró. Entonces, si queremos ver qué información tenemos acerca de la muerte de Jesús, tenemos que consultar los 4 evangelios, entendiendo que va a haber diferencias entre ellos, porque el autor no es el mismo, no presenciaron las mismas cosas, no se enteraron de las mismas cosas. Pero podemos armar cronológicamente un registro de lo que sucedió. Y es lo que nos vamos a proponer hoy. Cronológicamente, cómo fue registrada la muerte de Jesús, y si Dios lo permite el próximo domingo, cronológicamente cómo fue la resurrección. Por eso voy a estar saltando entre evangelio y evangelio para poder tener un rastro cronológico. No estoy escogiendo los versículos que más me convienen para explicarlo, sino que los estoy organizando de forma cronológica para poder tener una idea clara de lo que sucedió. Nuestro objetivo, recuerda, es entender cómo está registrada la muerte para poder descartar o juzgar con justo juicio los argumentos en contra de la muerte de Jesús. Así que voy a empezar con lo que dice Marcos capítulo 15, versículo 1. Y voy a partir de lo que vimos la semana antepasada. Vimos que Jesús ante el sumo sacerdote dice que Él es el Hijo del Hombre, del cual habla el profeta Daniel. Y vamos a partir exactamente de lo que sucedió después de eso. Marcos 15:1 dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Eso es lo que sucedió después de que escucharan a Jesús decir que era el Hijo del Hombre y que el sumo sacerdote rasgara sus vestiduras acusándolo de blasfemia. Entonces, deciden que debe ser condenado a muerte y se lo llevan a Pilato. ¿Por qué no lo mataron ellos mismos? Fíjate lo que dice Juan. Juan 18, versículo 28-31. Dice, luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano.
Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Versículo 31, pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Entonces, ¿por qué lo tienen que llevar ante Pilato? Porque para ellos debe morir, merece la muerte por ser un hombre blasfemo. Según los sacerdotes y el concilio, es un hombre loco que ha blasfemado a Dios y debe morir. Pero no podemos matarlo nosotros. Aunque en distintas ocasiones trataron de apedrear a Jesús, lo estaban haciendo ilícitamente, ¿verdad? Pero estos son las autoridades judías. Y las autoridades judías quieren evitar el conflicto con los romanos. Así que respetan los límites de la autoridad y tienen que ir con Pilato para que Pilato lo ejecute. Pero lo llevan en calidad de malhechor y que, según su propio criterio, merece la muerte. Entonces empieza el interrogatorio de Pilato. Pilato interroga por primera vez a Jesús y considera que no es culpable de nada. Lucas 23, 1 al 5. Dice, así que la asamblea en pleno se levantó y lo llevaron a Pilato. Y comenzaron la acusación con estas palabras. Hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que él es el Cristo, un rey. Así que Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió. Entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud, no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Pero ellos insistieron, con sus enseñanzas agita al pueblo por toda Judea, comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Entonces fíjate, los judíos, las autoridades judías, no están acusando a Jesús ante Pilato por blasfemia, porque a Pilato no le interesaría eso, ¿verdad? Pilato no condenaría a muerte a ninguno por blasfemo porque ni siquiera creen lo que los judíos creen. Así que tienen que encontrar la manera de que Pilato lo considere digno de muerte. Y eso es cuando dicen, asegura que no debes de pagar el diezmo al César. Asegura que él es un rey. En pocas palabras lo presentan como un revolucionario, ¿verdad? Alguien que quiere destronar a Roma. Y que si la enseñanza de Jesús continúa, Roma va a ser perjudicada porque va a crear una revuelta y la gente ya no le va a querer pagar impuestos al César. Cosa que era totalmente falsa, ¿verdad? Lucas 23, 6 al 12. Dice, al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días Herodes también estaba en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo porque oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Anteriormente Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. Entonces Herodes, quien mató al Bautista, Juan el Bautista, interroga a Jesús. Jesús no abre la boca para nada y se lo regresa a Pilato. Sin embargo, fíjate la actitud de los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Aunque fueron con Pilato y están acusando a Jesús, y luego van con Herodes y están acusando a Jesús. No se nos especifica cuáles son las acusaciones, pero podemos deducir con mucha facilidad que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Aseguran que Jesús es un peligro para los romanos. Herodes no encuentra forma de culparlo, se lo regresa a Pilatos. Seguimos con el mismo relato de Lucas, Lucas 23, 13 al 18. Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo, ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte, así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero todos gritaron a una voz, llévate a ese, suéltanos a Barrabás. Ahora, en la descripción de Lucas, que hemos seguido con detalle, nos está dando información que los otros evangelios no dan. No lo registra Mateo, no lo registra Marcos y no lo registra Juan. ¿Por qué? Porque ellos no se pusieron a investigar eso, ¿verdad? Lucas fue el que se puso a investigar esa información.
Luego más adelante vamos a ver cómo Lucas no nos da mucha información, pero obtenemos información de Mateo, obtenemos información de Marcos, que eran las memorias de Pedro. Entonces, segunda vez que lo interroga Pilato, dice, no encuentro ninguna falta, nada más voy a hacer que le den una paliza y lo voy a soltar. La pregunta es, ¿por qué la paliza si no ha hecho nada? ¿Qué es lo que está buscando Pilato? ¿Por qué si dice que es inocente? ¿Por qué dice, le van a dar una paliza y lo van a soltar? ¿Qué es lo que está buscando Pilato? Que la multitud se tranquilice, ¿verdad? ¿Quieren que lo mate? No lo voy a matar, pero le voy a dar una golpiza para que ya se queden contentos, ¿verdad? Y dejen de venir a molestar. Si le da una paliza a Jesús, la gente va a sentir que se hizo quizás justicia, pero Pilato considera que no es necesaria la pena de muerte. Y hay un detalle en el versículo 18, ¿verdad? Dice, pero todos gritaron una voz, llévate a ese, suéltanos a Barrabás. Y Lucas no explica por qué dicen eso. Danos a Barrabás, pero mata a Jesús. Es decir, Barrabás estaba condenado a muerte. Y ellos están pidiendo un intercambio. Barrabás no está mencionado en Lucas, no se nos dice nada de Barrabás, ni se explica por qué la gente está pidiendo a Barrabás. Pero si vamos a Juan capítulo 18, versículo 33 al 40, dice, Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardas pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Versículo 39. Pero, como ustedes tienen la costumbre de que le suelte un preso durante la Pascua, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a ese, suelta a Barrabás. Volvieron a gritar desaforadamente y Barrabás era un bandido. Así que podemos ver que Juan obviamente no estuvo en ese momento presente con lo que dice Pilato, pero tuvo acceso a lo que sucedió ahí. ¿Cómo sabemos que se podía tener esa información? Porque Pilato, siendo un hombre importante, tenía servidumbre, ¿verdad? Y mucha gente conocía quién era Jesús. No era complicado enterarse de lo que había pasado ahí si simplemente tienes acceso a lo que los criados o la servidumbre presenció en ese momento. Así que fíjate, Lucas omite por completo explicar qué onda con Barrabás y por qué lo están pidiendo, pero Juan nos explica el detalle. Tienen la costumbre de que en la Pascua se suelta a uno condenado a muerte y Pilato, tratando de librar a Jesús, les propone que Jesús sea librado. Pero la gente pide a Barrabás. Ahora regresemos a Lucas. Lucas 23, versículo 18 al 25. Dice, pero todos gritaron una voz, llévate a ese, suéltanos a Barrabás. A Barrabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos se pusieron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló, pero ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte, así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello, ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara, y con sus gritos se impusieron. Por fin, Pilato decidió concederle su demanda. Soltó al hombre que le pedían, el que por insurrección y homicidio había sido echado a la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Así que vemos quiénes son los que están demandando que Jesús muera. Las multitudes. Las mismas multitudes que recibieron milagros, que recibieron sanidades, que vieron toda la evidencia que Jesús hizo, ¿verdad? Pero los principales instigadores son los líderes de los sacerdotes, los maestros de la ley, son los que están demandando que Jesús muera. Ahora, todo esto es importante porque nos está dando un contexto de lo que sucedió. No es información privada. Mira, podemos comparar el cristianismo con otras religiones, por ejemplo, con los mormones. En la revelación de su profeta, resulta que nadie estaba con él. Todo lo que este profeta recibió supuestamente de un ángel, no hay ningún testigo. Si tú quieres creer lo que se le reveló a él, tienes que creer
Tienes que creerle a Él personalmente. No hubo nadie más que lo viera. De hecho, si tú buscas supuestos milagros y revelaciones espirituales, te vas a encontrar que sucedió con solo una persona, y solo esa persona se enteró, y solo a esa persona se le dio información. Por ejemplo, hace años estuvo muy de moda esto de que hubo hombres y mujeres que estaban al borde de la muerte, fueron al cielo y regresaron, o fueron al infierno y regresaron. Dices, bueno, ¿cómo sabes que realmente fuiste al infierno? Porque yo vi muchas cosas y lo que estaba ahí me dijo que era el infierno. ¿Qué viste del infierno? Y yo escuché un testimonio una vez de que en el infierno vio a Selena. Selena, la cantante, ¿verdad? No sé si alguien que me está escuchando se llama Selena y va a decir, me vio. No. La cantante Selena murió, la mataron, ¿verdad? Y dijo, vi a Selena en el infierno y a Michael Jackson. Y los demonios bailaban como Michael Jackson. Y también bailaban la carcacha. Y cada que Selena, bueno, no Selena, cada que alguien entre los vivos canta las canciones de Selena, a Selena la torturan. Dices, a ver, ¿y de dónde te sacaste esa información? Tuve una visión. ¿Alguien más vio eso? No, solo yo. Entonces, para creerle, ¿qué necesitamos? Confiar en lo que ella dice. Nadie vio lo que ella vio, nadie escuchó lo que ella escuchó, simplemente vas a tener que creerle. Bueno, el cristianismo no es así para nada. Fíjate toda la evidencia, las autoridades, los líderes, las multitudes, hay muchísimos testigos de lo que está sucediendo. Los 4 evangelios nos marcan 4 perspectivas de lo que sucedió. No van a concordar exactamente y eso precisamente es la prueba de que no está falsificado. Si tú le preguntas a un grupo de personas lo que sucedió en una fiesta, no te van a decir lo mismo, ¿verdad? De ahí tenemos este dicho que dice, cada quien cuenta cómo le fue en el baile. ¿Sí lo has escuchado? Si le preguntas, oye, ¿cómo estuvo el baile? Bien aburrido, aburridísimo. Y vas y le preguntas, oye, ¿hoy fuiste al baile? Me dijeron que estaba bien aburrido. No, hombre, ¿qué te pasa? Fue el más animado en toda mi vida. Y vas y le preguntas a otro, oye, ¿cómo estuvo el baile? Ni me di cuenta, pero me la pasé genial porque me pasé hablando con aquella. Dices, bueno, ¿realmente cómo estuvo el baile? ¿Cómo le haces para saber cómo estuvo el baile? Bueno, junta los testimonios. El que dijo que estaba aburridísimo, le tienes que preguntar, ¿por qué se te hizo bien aburrido? Ninguna quiso bailar conmigo. Ah, ok. Para ti estuvo aburrido porque no bailaste. El otro que dijo que fue la mejor fiesta de su vida, pues se la pasó baile y baile. Entonces tienes que estar juntando los testimonios para poder armar lo que realmente sucedió, ¿verdad? Pero no puedes confiar solamente en un testimonio. Aunque aparentemente son contradictorios, uno dice que estuvo aburridísimo y otro dice que se la pasó felicísimo, se están contradiciendo o no, porque cada quien está narrando su perspectiva según lo que hizo. Y cuando vemos la evidencia de la muerte de Jesús, encontramos los 4 evangelios que mencionan 4 perspectivas diferentes, pero no hay contradicción entre ellos. Enriquecen el relato y nos dan detalles sin planearlo, nos dan detalles que completan la historia de los otros evangelios. Y lo que empezamos a ver es que hay una multitud de testigos. No fue un evento oculto, no fue algo que nada más alguien vio o algo que se le reveló solamente a él, sino que se puede, como lo hizo Lucas, investigar y entrevistar a los testigos para poder determinar qué fue lo que sucedió. Entonces, cuando nos dice que es Pilato quien interroga a Jesús por segunda vez, nos dice eso Lucas, Mateo registra más detalles sobre lo que hizo Pilato antes de entregar a Jesús para que lo mataran. Porque fíjate cómo nos dice, regresándome a Lucas 23, versículo 24, dice, por fin, Pilato decidió concederle su demanda. Soltó al hombre que le pedían, al que por insurrección y homicidio había sido echado en la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Y si tú lees nada más esta porción, dirías, bueno, Pilato dijo, suelten a Barrabás, y les entregó a Jesús para que lo mataran. Pero no fue así. Aunque en forma general y resumida eso fue lo que pasó, Mateo nos da información que Lucas omite. Mateo 27, versículo 15 al 26. Dice, ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato
que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Aquí nos da información de lo que la esposa le dijo a Pilatos. Y luego dice, versículo 20, pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguían nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Fíjate cómo Mateo nos revela más información, mucho más detallada, y nos dice, sí, lo entregó para que lo crucificaran, pero antes lo mandó azotar. Y Lucas omite esa parte. Pero vamos construyendo la historia, ¿verdad? Van 2 veces que interrogan a Jesús. Ya Pilato se lava las manos. Yo no quiero tener nada que ver sobre la sangre de este hombre. Como quiera, azótenlo. Y esa ya era gratuita porque como quiera se los iba a entregar, ¿verdad? Pero si tú investigas en la historia, esa era la práctica común. Antes de crucificarlos, los torturaban. Entonces, lo que nos deja ver Mateo es que Jesús fue entregado primero para que lo azotaran y después para que lo crucificaran. Luego dice Mateo 27, versículo 27 al 31. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y le escupían, y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Esa es la paliza que Pilato autorizó. Pero además de los golpes, se burlaron y se mofaron de él, ¿verdad? Después de eso, Pilato insiste en que Jesús es inocente y lo interroga de nuevo, pero eso no lo registra Lucas ni lo registra Mateo, lo registra Juan. Vamos a Juan 19, versículo 4 al 16. Dice: Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: «Crucifícalo, crucifícalo». «Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes», replicó Pilato. «Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios», insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más, así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó nada. Pausa. Fíjate bien, esta es la 3ª vez que Pilato interroga a Jesús. ¿Por qué se atemorizó más cuando escuchó que los judíos dijeron: «Nuestra ley dice que debemos de matarlo porque asegura ser hijo de Dios»? Pilato no cree en el Dios de los judíos. ¿Qué es lo que le da miedo? Lo que le dijo su esposa. ¿Qué le dijo su esposa? No te metas con este hombre porque tuve un sueño. Y luego le dicen la verdadera razón por la que lo quieren matar. No es porque se consideraba un rey, no es porque decía que no debieran de dar impuestos al César. Se hace pasar hijo de Dios. Y Pilato ata lo que su esposa le dice con esta acusación. Y entonces le da miedo porque su esposa le advirtió: no te metas con ese hombre, ¿verdad? Versículo 10. Bueno, el 9 otra vez. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Ahora imagínate, Jesús ya está golpeado, tiene la corona de espinas y la púrpura que le pusieron.
Y entra Pilato con miedo y le pregunta, ¿de dónde eres tú? Ya le habían dicho que era de Galilea, ¿verdad? Jesús ya le había dicho, yo no soy de este mundo. ¿Qué es lo que está preguntando Pilato? Ya sabe que es de Galilea, no le está preguntando. Cuando le dice, ¿de dónde eres tú? No está hablando de la región en la que vive, ¿verdad? Se está refiriendo a lo que Jesús le dijo, cuando le dijo, no soy de este mundo, mi reino no es de este mundo. Así que Pilato tiene miedo y le pregunta, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contesta nada. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Jesús responde, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. ¿Qué le está diciendo Jesús? No le está diciendo que Pilato es inocente, ¿verdad? Estás pecando, Pilato. Pero es mayor el pecado del que me trajo a ti. Pilato tiene miedo de entregar a Jesús, pero él tiene la autoridad para no entregarlo. Así que Jesús le está diciendo, estás pecando. ¿Por qué? Porque Jesús es inocente. Pilato tenía miedo, ahora debe de tener más miedo, ¿verdad? Dice el versículo 12. Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente, si dejas en libertad a ese hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar el que llamaban el empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. Fuera, fuera, crucifícalo, vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey?, replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se los entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Fíjate, toda la atención para librar a Jesús, pero Pilato tiene que ceder ante la presión porque no quiere problemas con sus autoridades. Si libera a Jesús, lo van a acusar de traidor. Así que Pilato toma su decisión. ¿Me salvo yo o lo salvo a él? ¿Verdad? ¿Y qué decidió? Me salvo yo. Jesús había advertido, aunque estoy seguro que Pilato no lo escuchó, Jesús había dicho, si me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de los ángeles de mi Padre. Si me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de los ángeles. Pilato con su decisión se está condenando a sí mismo. Y a pesar de que se lava las manos, Jesús no lo considera inocente. ¿Por qué? Porque está condenando a un inocente. Así que Pilato está pecando, y es un pecado grave, pero es más grave de todos los que están pidiendo la crucifixión de Jesús. Pero fíjate que Jesús no intenta persuadir a Pilato, ¿verdad? No le explicó lo que le explicó a los discípulos. No le dijo a Pilato, no te preocupes, me voy a morir y luego voy a resucitar. ¿Por qué? ¿Por qué no trató de librarse? Porque Jesús mismo había dicho, para esta hora he venido. Así que Jesús tuvo oportunidad de ser librado, pudo tratar de negociar su salvación, pudo persuadir a Pilato, que sabía que tenía miedo, de que lo dejara libre, pero decidió no hacerlo. Fíjate bien, no están matando a Jesús en contra de su voluntad. Jesús no está luchando para preservar su vida. Jesús se asegura que se cumpla lo que estaba profetizado, que Él moriría. Así que esto es muy importante porque muchos piensan, y lo vamos a ver más adelante, que Jesús hizo todo lo posible por salvarse y no pudo. Y entonces los discípulos tuvieron que inventar la resurrección porque, ¿cómo explicaban que a Jesús lo mataron? Pero Jesús de antemano ya había dicho que Él moriría y que resucitaría el tercer día. Jesús tiene a su alcance posibilidades para ser librado, pero decide no utilizarlas. Así que Jesús está aceptando todo lo que le están haciendo. Voluntariamente se está sometiendo a las autoridades para que lo maltraten injustamente y no está haciendo nada por evitar su muerte. Luego Juan registra que después de que Pilato entregara a Jesús a los judíos para que fuese crucificado, dice Juan, salió cargando su propia cruz. Juan 19, versículos 16 al 18. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran.
y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Ahí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Si tú lees nada más esta parte de Juan, dirías Jesús cargó la cruz todo el camino, ¿verdad? Pero vamos a lo que dice Lucas. Lucas 23, 26 al 32. Dice, cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá, dichosas las estériles, que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas, caigan sobre nosotros, y a las colinas, cúbranos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando está seco? También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Entonces aquí Jesús toma un tiempo para hablar con las mujeres que están llorando por él, que no lloren por mí, lloren por ustedes. ¿A qué se refiere? Vamos a Oseas capítulo 10, versículo 8. Profecía de juicio sobre Israel. Dice, serán destruidos sus santuarios paganos, lugares de pecado de Israel, cardos y espinos crecerán sobre sus altares, entonces dirán a las montañas, cúbranos, y a las colinas, caigan sobre nosotros. Estas mismas formas de exclamar lo angustiados que se sienten, las encuentras en Apocalipsis. Cuando empiezan los juicios de Dios sobre la tierra, eso dicen los dirigentes de la tierra. Pero bueno, no es el tema, ¿verdad? Luego dice, regresándonos a Lucas 23, versículo 26, dice, cuando se lo llevaban, echaban mano de un tal Simón de Cirene que volvía del campo, ¿verdad? Alguien venía y dijeron, tú mero, carga la cruz. Y él fue quien terminó llevándola hasta donde crucificaron a Jesús. No sabemos cuánta distancia Jesús cargó la cruz, pero no fue el camino completo porque se apoyaron en Simón de Cirene. Ahora, Marcos, en capítulo 15, versículo 21, nos da más información sobre este Simón de Cirene. Dice, a uno que pasaba por ahí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Marcos nos dice hasta quién eran los nombres de sus hijos, pero cuando nos dan los nombres de sus hijos, implica que los lectores conocen a los hijos, de manera que lo pueden ubicar. Simón de Cirene es el papá de Alejandro y de Rufo. Ahora fíjate, Romanos 16, 13. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Y algunos hacen la conexión. Rufo era el hijo de Simón de Cirene. ¿Cómo podría saberlo? ¿Cuántos Rufos habría en aquel entonces, verdad? Dice, sí, ok, pudo haber muchos Rufos, pero si la gente conoce a varios Rufos, siempre dan referencia de quién es hijo o de dónde viene, de dónde vive, ¿verdad? Por ejemplo, María Magdalena, muchos le han puesto a sus hijos Magdalena porque piensan que así se llamaba María, ¿verdad? María Magdalena, pero le decían Magdalena porque venía de la región de Magdala. El nombre de ella es María, Magdalena no era un nombre. Magdalena era como decir, es neolonés, ¿verdad? María la mexicana, ya le voy a poner a mi hija mexicana. No, es que Magdalena no era un nombre, era la forma de identificar de dónde viene, ¿verdad? Cuando mencionaban a alguien, por ejemplo, Saulo de Tarso, es porque había muchos Saulos, conocían a varios Saulos, pero tenían que identificar, este Saulo es el de Tarso. Pero aquí cuando se habla de Rufo, no dan ninguna referencia. ¿Por qué? Porque todos identificaban rápidamente quién es Rufo. Entonces, cuando dice Marcos, es el padre de Alejandro y de Rufo, no hay confusión de cuál Rufo se está refiriendo. Y cuando Pablo manda a saludar a Rufo, no da ningún otro detalle, de manera que no hay confusión de qué Rufo se refiere. Por eso es muy probable que sean el mismo. ¿Qué pasó entonces con Simón de Cirene? No sabemos si él se convirtió al cristianismo, pero muy probablemente su hijo sí. Y fíjate la información que nos dan, y no es con la intención, ¿verdad? Estamos armando la historia y se empieza a complementar con distintos registros de autores diferentes en momentos del tiempo diferente. Luego dice Marcos 15, 22 al 23,
condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Y nos da un dato adicional. Ahora, ¿por qué vino mezclado con mirra? Según el comentario de la Biblia de Estudio de la Reforma, dice, vino mezclado con mirra es una forma primitiva de analgésico. La mirra es una especie costosa que se usaba como cosmético. Y si recordamos, los 3 reyes magos, que ni eran 3, ni eran reyes, ni magos, le regalaron a Jesús oro, incienso y mirra, ¿verdad? Bueno, de esa misma mirra, que era algo costosísimo, se mezclaba con vino y era analgésico. Y Jesús rechazó tomarla. No trató de aliviar su dolor, y este es otro punto importante. No trató de librarse de la muerte y no trató de aminorar su carga. Cuando le ofrecen, tómate esto para que te duela menos, no lo quiere. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver más adelante, Él tenía que pagar nuestra deuda. Y si va a pagar la deuda, no puede buscar aminorarla o aligerarla, porque nuestra deuda tenía que ser pagada completamente. Por eso rechaza el analgésico. Luego, seguimos con el relato, pero ahora en Juan 19, versículo 19 al 22, dice, Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. No escribas Rey de los Judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser Rey de los Judíos. Lo que he escrito, escrito queda, les contestó Pilato. Entonces ponen de manera que todos entiendan por qué está condenado Jesús, porque se hizo pasar como Rey de los Judíos. Pilato sabía, y lo leímos, que lo estaban acusando por envidia, y nunca lo encontró culpable de esa acusación. ¿Por qué Pilato escribe eso? Puesto que se dio ante la presión de la gente, porque le advirtieron o lo amenazaron que lo acusarían de rebelarse contra el César, la manera más clara de justificar por qué ese hombre está muriendo es poniendo el título Rey de los Judíos. Sería acusado de sedición, de tratar de rebelarse, y justificaría a Pilato. Entonces, a Pilato le conviene que esté escrito eso porque él no quiere que lo acusen de estar a favor de Jesús. Luego, ya no nos da más información Juan sobre ese detalle, pero Marcos sí. Marcos 15, 25 al 32. Dice, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Entonces, si te fijas, los sacerdotes o los jefes de los sacerdotes están diciéndole, si tú eres quien dices que eras, no estarías así. Y si llegaste a ser así, pero eres quien dices que eras, te bajarías de la cruz. Hazlo, no lo haces, entonces eres un hombre loco. Mientes. Ellos están demostrándole a la gente que su juicio fue justo y que Jesús era un hombre loco, ¿verdad? Luego nos pasamos a Juan 19, 23 al 24. Dice, cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros, echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Eso sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Por qué decidieron no partir el manto? Por cuestión del valor económico de ese manto.
Un manto de una sola costura era muy caro. Si ellos lo dividían, perdía valor. Así que mejor se lo rifaron, ¿verdad? Echaron suertes. Pero nos da ese nivel de detalle. Ahora, según Marcos y Mateo, los dos bandidos se burlaban de Jesús, ¿verdad? Lo leímos en Marcos al final cuando dice, también los que estaban crucificados con él le injuriaban, y está hablando en plural. Y ya no se nos había dicho que Jesús fue crucificado con dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y lo que nos dice tanto Marcos como Mateo es que los dos se burlaban e injuriaban a Jesús. Vamos a Mateo 27:44. Dice, así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Lo que registran Marcos y Mateo es que los dos se están burlando de Jesús. Pero ahora vamos a lo que dice Lucas. Lucas 23, 39 al 43. Dice, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Entonces, la versión de Lucas aparentemente contradice la versión de Mateo y Marcos, ¿verdad? Lucas dice, uno le injuriaba, el otro lo defendió. Mateo y Marcos dicen, los dos injuriaban a Jesús. Bueno, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Es una contradicción? No. Sería contradicción si dijera, ninguno de los dos injuriaban a Jesús, ¿verdad? Porque si uno dice, los dos le injuriaban, la contradicción es, ninguno de los dos le injuriaba. Cuando nos dice, uno le injuriaba y el otro no, no tenemos conflicto porque podemos armarlo cronológicamente. ¿Cómo armonizamos los dos relatos? Entendiendo qué pasó con el ladrón que terminó defendiendo a Jesús. Lo que nos dicen es que los dos le injuriaban. Y luego nos narra el detalle de cuando uno le dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros también. Entonces algo sucede con el otro ladrón que entiende que Jesús es inocente. Eso nos muestra lo que sucedió. Los dos estaban injuriando a Jesús, los dos crucificados siguen burlándose de Jesús, y en un instante uno de ellos recibe la regeneración y es convencido de pecado. Y confiesa a Jesús como el Rey, según el título, porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces no hay ningún conflicto entre los relatos, simplemente Lucas nos está dando un detalle más preciso de cómo uno de los ladrones que primero se burlaba de Jesús fue persuadido de quién era Jesús y se salvó en los últimos minutos de vida, ¿verdad? Ha de ser, es otro que tengo en la lista de los que le voy a preguntar, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo fue que ahí, justo antes de morir, estabas convencido de que ese hombre era un lunático, o sea, Jesús? ¿Cómo fue que de repente Dios te persuadió y llegaste a la conclusión, ese hombre es inocente, ¿verdad? Y este ladrón en la cruz nos libra del legalismo, porque no aprendió nada de doctrina. No vio a Jesús resucitado, no se enteró de la resurrección, no conoció la doctrina de la predestinación, no sabía si la fe precede la regeneración o al revés, no sabía si se debían bautizar a los niños o no. No supo absolutamente nada de eso y fue salvo, ¿verdad? Esa es la prueba de que la salvación es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. No te salvas por la doctrina. Pero la doctrina es importante una vez que ya eres salvo, ¿verdad? Y tenemos que perseverar. Pero para decir que alguien es cristiano, no requiere conocimiento doctrinal, sino la regeneración. Entonces no hay contradicción entre los relatos, simplemente es un nivel de detalle mucho más específico. Luego vamos a lo que dice Juan, capítulo 19, versículo 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado el discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa.
¿Cuál es ese discípulo? Juan mismo. ¿Por qué ningún otro evangelio narra esto? Porque Jesús se lo dijo a Juan. Y este es el evangelio de Juan. Solamente él tenía esa información y la registró. Dicen, oye, los demás no lo mencionan, entonces no pasó. Los demás no lo mencionan porque no estuvieron allí. Ahorita nos van a decir que todos estaban de lejos. Juan estuvo ahí cerca. Él escuchó cómo Jesús le encomienda que se haga cargo de su madre. ¿Por qué? Porque sus hermanos no creían en Jesús. María sabía quién era Jesús, pero ninguno de sus hermanos, hijos de María, creían en Jesús. Al estar María ahí con Jesús, sus hermanos le darían la espalda. Así que Jesús encomienda a María a Juan. ¿Por qué a Juan? Ahí hay más información. En la última cena, ¿cómo se enteraron de quién era el traidor? Porque Pedro le hizo señas, según Juan, el mismo Juan, le hizo señas al discípulo amado que estaba recostado junto con Jesús, y algunos dicen, eran gays. No, no existían las sillas ni las mesas. Para comer juntos, si tú ves el cuadro de la última cena, tiene serios problemas, ¿verdad? Porque dicen, oye, ¿cómo fue que todos entraron? Dijeron, denos una mesa para 24 personas. 24, pues si nomás son 12. Ah, es que todos vamos a salir del mismo lado para salir en la foto, ¿verdad? ¿Se entiende? Bueno, no existían las sillas. Para comer te recostabas en el suelo. Y si estabas junto a alguien y querías comer, o le veías los pies, que acuérdate que tenían que lavarse primero los pies, ¿entiendes por qué? Mira, te invitan a comer y tú llegas así, pues si usaban sandalias y andas en la tierra, uña de gavilán y todo, y te sientas. Tienes estás comiendo y tienes los pies aquí al lado, te los tenías que lavar. Ahora, ¿cómo le haces para platicar con el de al lado? Bueno, pues se recuesta hacia acá. Entonces están recostados, pero no hay nada gay en eso, ¿verdad? Es la manera en que se comía. Y Jesús le dice a Juan, al que le dé este bocado, ese es el traidor. Jesús se identifica como el discípulo amado. De entre todos los discípulos, a quien más confianza le mostró fue a Juan. Y es a Juan a quien le encarga que cuide a María. Pero fíjate que a María no le dice mamá, le dice mujer. En las bodas de Canaán también no le dice mamá, le dice mujer. Así que fíjate bien, está diciéndole mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. En ningún momento le dijo mamá. Y ahí hay mucho que ver y analizar, pero no es el tema, para entender que Jesús en ningún momento privilegió a María sobre el resto de los hombres. De hecho, hubo una vez en que María y sus hermanos le buscaban y Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son todo el que oye la palabra de Dios. Y no le dio ningún lugar especial a María como nuestros amigos católicos romanos pretenden. Así que este detalle específico solo Juan lo registra porque solo Juan se enteró porque Juan estaba ahí y no había nadie más. Luego, nadie más de los evangelios, ¿verdad? Luego, vamos a Mateo 27, 45 al 50, se registra que el día se oscureció y Jesús gritó con fuerza. Mateo 27, 45 al 50. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban ahí dijeron, está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Fíjate cómo lo describe Mateo y las cosas que no especifica. Por ejemplo, cuando dice que gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, el versículo 47 dice, cuando lo oyeron, algunos de los que estaban ahí dijeron, está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la llevó a ofrecer a Jesús para que bebiera. La pregunta es, ¿cómo se le ocurrió que eso es lo que tenía que hacer? Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y este dice,
tiene ganas de tomar vinagre. No, o sea, no, ¿cómo? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Todos están oyéndolo, déjalo a ver si viene Elías. ¿Y este qué está haciendo? Con una esponja, órale para que tome. ¿De dónde te sacaste eso, verdad? ¿Cómo se te ocurrió, mijo? No hay una explicación, ¿verdad? Pero fíjate, gritó con fuerza eso, le dieron para que bebiera y luego volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu, o sea, murió. Eso es lo que registra Mateo. Hagamos las preguntas primero. ¿Qué significa o por qué gritó Jesús, Dios mío, por qué me has desamparado? Los cristianos tienen posturas distintas para explicar eso. Algunos dicen que el Padre se separó del Hijo y quedó solo. Eso a mí me genera conflictos porque es el mismo Dios, ¿verdad? ¿Cómo se separan? Además, Jesús nunca pecó, fue tratado como pecador, pero nunca hubo pecado en su vida. A mí, entre las distintas, y no voy a analizar las que hay, a mí la que más me persuade, la que me parece la correcta, es que Jesús está citando la Escritura. Los maestros, los rabíes de aquel entonces, tenían la práctica de empezar a citar parte de una porción de la Escritura y la tarea de los discípulos era completarlo, ¿verdad? Como si yo dijera, porque de tal manera amó Dios al mundo, y estoy esperando que me contesten, y los que leen la Biblia van a poder contestar, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es una manera en que ejercitas la mente memorizando porciones de la Escritura. A mí me parece que la postura que dice que aquí está citando Jesús un salmo, vamos a leer el Salmo 22, versículo 1 al 21, analiza lo que dice el Salmo y analiza lo que está pasando con Jesús. Salmo 22, 1 al 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios, eres tú. No te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me acercan. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua ha sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derriten mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de estos perros. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros. Y luego continúa una serie de alabanzas. La pregunta es, ¿este salmo describe lo que le está pasando a Jesús? Yo creo que a la perfección. De manera que cuando Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el primer versículo del Salmo. Y todos deben de conocer ese Salmo, los que están ahí. Y todos relacionarían, ese Salmo está describiendo exactamente lo que está sucediendo. De manera que el Salmo era profético. Hablaba de lo que sucedería. De hecho, cuando nos dijo otro evangelio, echaron suerte sobre su ropa para que se cumpliera la Escritura, es este mismo Salmo. Entonces, Mateo nos da este detalle específico, pero todavía no entendemos por qué el otro corrió con una caña y le puso la esponja, ¿verdad? Porque no nos da información Mateo. Pero fíjate lo que registra Juan. Juan 19, 28 al 30. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Había una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre,
La pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido, luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Así que ya entendemos que hizo el mijo, ¿verdad? No estaba loco ni se le ocurrió de la nada, simplemente Mateo omitió ese detalle. Dijo, Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijeron la gente, está llamando a Elías. Y luego Juan registra, dijo, tengo sed. Y alguien que lo escuchó empapó la esponja en vinagre y se la llevó. ¿Por qué vinagre? Porque eso es lo que te quita la sed. Entonces no estaba loco este muchacho o quien lo haya hecho, ¿verdad? Escuchó que tenía sed porque Jesús dijo que tenía sed y le llevaron. Pero luego dice Juan, al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido, luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Pero lo que nos había dicho Lucas en el versículo 50 es, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. O gritó con fuerza, tengo sed, porque gritó la primera vez, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego nos dice Juan, dijo, tengo sed, pero no nos dijo que gritara, ¿verdad? Lucas nos dice, gritó con toda su fuerza y entregó el espíritu. Perdón, este es Mateo 50, Mateo. Ahora vamos a Lucas 23, 46. Mateo 27, 50 es cuando dice que gritó por segunda vez con fuerza. Lucas 23, 46 dice, entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y al decir esto, expiró. Entonces, Mateo, Juan y Lucas nos dan el detalle de lo que sucedió. Gritó primero Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego dijo, tengo sed, es lo que nos dice Juan. Y luego, lo que nos explica Lucas es que gritó por segunda vez, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces murió. No se están contradiciendo entre sí, están complementando el registro. Justo cuando Jesús muere, Marcos nos revela un detalle. Marcos 15, 36 al 38. Dice, y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndolo en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Y aquí nos complementa algo que Mateo dijo. Mateo dijo, la gente dijo, déjenlo a ver si Elías viene. Y aquí lo que nos dice es, el que le dio el vinagre fue el que dijo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Versículo 37, mas Jesús dando una gran voz expiró. Y es lo que concuerda con lo que leímos, ¿verdad? En Lucas. Y luego dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Cuál velo del templo? El que dividía al lugar santo del lugar santísimo. El velo estaba diseñado para que nadie viera a Dios y muriera. El sumo sacerdote, cuando tenía que entrar una vez al lugar santísimo, tenía que llevar mucho incienso para que el incienso no le permitiera ver la gloria de Dios. Cuando el velo es rasgado, coincide con la muerte de Jesús, está revelando algo. Hay un libre acceso a la presencia de Dios, justo en el momento en que Jesús murió. Luego, Lucas 23, 46 al 49. Jesús dice, entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y al decir esto expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Eso explica por qué Juan es el único que registra lo que le dijo con respecto a su madre. Los demás estaban mirando desde lejos. Luego le piden a Pilato que se asegure de que los crucificados mueran para poder iniciar el día de reposo. Juan 19, versículo 31 al 37. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Pausa. ¿Por qué quebrarle las piernas? De hecho, la pregunta es, ¿por qué se moría un crucificado? No se sabe con certeza si efectivamente horadaron sus manos con un clavo o simplemente lo ataron. El hebreo permitiría las dos cosas.
en la profecía. El punto es que el que está crucificado no muere por las heridas de los clavos, sino que muere de asfixia, porque tiene que cargar todo su peso. Mira, supongamos que sí perforaron las manos y los pies, ¿verdad? Entonces, cada que él quiera hacer fuerza para mantener su peso, tiene que poner la fuerza en los brazos y tiene que poner la fuerza en los pies, ¿verdad? Imagínate que tienes perforados los pies y los brazos. Cualquier esfuerzo en las piernas por sostener tu peso te provocaría un inmenso dolor en los pies. Cualquier esfuerzo por mantener tu peso con los brazos te causaría un intenso dolor en las manos. ¿Qué es lo que hacía el crucificado? Luchaba contra el dolor de manos y pies para poder mantenerse erguido y poder respirar. Porque si haces esto, los pulmones ya no tienen la capacidad necesaria para tomar el aire y terminas asfixiándote. Lo que se ha determinado, según los análisis, digamos, forenses, de qué pudo haber provocado la muerte de Jesús es asfixia. Y esa teoría la confirmamos porque dicen, queremos que los crucificados se mueran ya porque vamos a empezar el día de reposo y no queremos verlos ahí muertos. ¿Cuál es el problema? Como es día de reposo, no pueden trabajar en bajar los cuerpos. Tendrían que dejarlos ahí muertos todo el día de reposo y era desagradable. Entonces le piden a Pilato, mátalos ya, quiébrale las piernas. ¿Por qué? Porque entonces ya no van a poder sostener su peso y mueren por asfixia. ¿Entiende? Dice versículo 32, fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpla la Escritura. No le quebrarán ningún hueso y como dice la Escritura, mirarán al que han traspasado. El único que registra el detalle de que le entierran la lanza a Jesús es Juan. ¿Por qué? Porque era el único que estaba ahí. Así se cercioraron de que Jesús estaba muerto. Fíjate bien, lo maltrataron, o sea, lo escarnecieron, se burlaron de él. Jesús no hizo nada por evitar su muerte, tuvo la oportunidad y no lo hizo. No trató de persuadir a Pilato, no permitió que el dolor disminuyera, aceptó todo lo que le hicieron con completa sujeción a las autoridades, citó la Escritura en distintas ocasiones y los soldados romanos se aseguraron de que estaba muerto. ¿Podría ser posible que en realidad no estaba muerto? Que simplemente estaba fingiendo, y luego lo bajaron y dijo, llévenme a otra parte, no estoy muerto. Las heridas, sin cuidado, toda la sangre que perdió, permitirían que un hombre, después de que lo bajen de la cruz, diga, en 3 días me repongo y me aparezco a la gente, miren, todo tranquilo, nunca, me morí pero resucité. ¿Cuánto tiempo le tomaría a un ser humano sanar de todo eso? Fíjate el detalle de lo que se nos da para explicar que murió. Y aún así hay personas que afirman que en realidad no se murió, que estaba fingiendo. ¿Cómo concluyes que está fingiendo? Los soldados romanos que crucificaban a los criminales eran expertos en lo que hacen. De eso viven. ¿Tú crees que se les haya escapado? Y no, pues resulta que no se nos murió. Se aseguraron atravesándole el costado con una lanza. Así que me parece que el registro, porque aquí termina el registro de su muerte, lo que continúa después es qué hicieron con su cuerpo hasta la resurrección. Si Dios lo permite, lo estudiamos la próxima semana. El punto es, muchos testigos, muchísima gente presenció esto. El hecho de que Lucas lo registre implica que los que vieron qué sucedió estaban vivos cuando Lucas los entrevistó. ¿Quién podría decir que Jesús en realidad no murió cuando todos lo presenciaron? Era un hecho innegable. Ahora, el punto es que
todo este tumulto, vieron a Jesús, vieron las señales que Jesús hizo, y aún así se pusieron del lado del Sanedrín para que Jesús muriera, porque todos ellos consideraron que Jesús era un hombre loco. Por eso la tristeza de los discípulos. No pueden entender si Jesús es quien dijo que era, ¿por qué lo mataron de esa manera? ¿Por qué no se salvó? Si Él es el que recibiría el reino, no hay nada en la profecía de Daniel que indique que se iba a morir. Así que a los discípulos les da miedo, y ese es otro dato importante. Les da miedo, y vamos a leer más adelante, que se reunían pero a escondidas, porque tenían miedo de los dirigentes. Porque si Jesús era un loco y ellos le decían maestro y hacían un montón de cosas en el nombre de ese maestro, que resulta que estaba loco, ¿cómo quedan ellos? Así que los discípulos se atemorizan y se esconden, porque están convencidos de que Jesús, a fin de cuentas, estaba loco. Es un ambiente de derrota. Están derrotados porque mataron al maestro. Y esa información es muy importante porque cuando analizamos qué hicieron los discípulos después, hay un cambio profundamente radical. Y en lugar de estarse escondiendo, lo predicaron a todo mundo y murieron dispuestos a mantenerse firmes en que ellos vieron a Jesús resucitado. Y les costó su vida por afirmar que efectivamente Jesús resucitó. Hubo un cambio radical. Gente atemorizada, avergonzada de su maestro, después anda predicando fielmente hasta la muerte que Jesús resucitó. Algo tuvo que convencerlos. Algo los persuadió a tal grado que estaban dispuestos a morir con tal de no desmentir, no retractarse de lo que vieron. Hasta aquí tenemos la información de la muerte. Me parece que es muy clara. Me parece que es muy difícil formular una teoría para explicar que realmente no se murió. Pero si Dios lo permite, no la próxima semana, sino la otra, veremos las objeciones hacia la muerte de Jesús que aseguran que en realidad no se murió, y trataremos de comparar los argumentos. Pero hasta aquí nos quedamos hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quisiera que, además de la información sobre la muerte de Jesús, te enfoques un momento en Barrabás. ¿Qué hizo Barrabás para salvarse? No estoy hablando de la salvación de la vida eterna, sino de la condena de muerte que tenía. ¿Qué hizo Barrabás para salvarse? Nada. ¿Quién murió en lugar de Barrabás? Jesús, un inocente. ¿Le preguntaron a Barrabás si quería salvarse? No, de hecho Pilato estaba proponiendo, ¿verdad?, que salvaran a Jesús, que aprovecharan la oportunidad. Pero no, prefirieron que muriera Jesús y que Barrabás sea librado. Bueno, tú y yo somos Barrabás, ¿verdad? Tú y yo somos Barrabás. Vivíamos nuestra vida como mejor nos parecía. No nos importaban las cosas de Dios. Hacíamos lo que pensábamos que era mejor para nosotros. Y nos sentíamos orgullosos de los que hacían lo mismo que nosotros. No buscábamos a Dios, no buscábamos la luz. Éramos enemigos de Dios. Y un día fuiste libre. Así, de simple. Un día te declararon inocente. ¿Por qué? Porque Jesús muere en tu lugar. Exactamente la misma razón por la cual Barrabás quedó libre. Porque Jesús moriría en su lugar. Ninguno de nosotros merece la salvación. No hay nada que puedas hacer para obtenerla. Es un regalo gratuito. Y los discípulos, testigos de la resurrección, dedicaron su vida a hablar de lo que eran testigos. No sabemos qué pasó con Barrabás, pero nosotros
que tenemos la evidencia interna, no externa al principio, tenemos la evidencia interna de que no somos la misma persona, de que algo sucedió a nosotros y efectivamente soy una nueva criatura, que después se empieza a manifestar externamente. La pregunta es, ¿qué has hecho tú con el testimonio que tienes? Estamos tratando de explicar razonablemente por qué creemos que Jesús murió y resucitó. Pero eso no lo necesitamos nosotros para la vida cristiana, porque internamente sabemos que fuimos rescatados. Tenemos la evidencia interna. La Biblia dice que el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu que somos salvos. Nosotros no necesitamos estos argumentos. Fuimos persuadidos por el poder que nos transformó. Pero hay una enorme responsabilidad. Barrabás no se nos da información, pero quizás fue liberado y siguió su vida. Pero nosotros no podemos hacer eso. Fuimos comprados. La salvación es gratis, pero no fue gratuita, ¿verdad? A nosotros se nos da gratuitamente, pero Jesús pagó el precio. Si Jesús murió y resucitó, fue para que tú y yo podamos disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo, pero no para que hagas lo que se te pegue en gana, sino para que vivas para Él. El entender su muerte, hay que entender, padeció, pero no nada más humanamente, porque Dios derramó la ira que correspondía a nosotros sobre Él. No nada más la ira que correspondía a mí, sino la de cada uno de los hombres que han sido salvados y serán salvos en la historia de la humanidad. Cada una de sus justas retribuciones fueron puestas sobre Jesús y soportó el castigo de todos aquellos que decidió salvar. Así que hay doble dimensión en el Calvario de Cristo. Humanamente lo que le hicieron y la ira de Dios derramada sobre Él. Y eso nos debe humillar, porque nosotros debimos haber sufrido ese castigo. Pero decidió que tú no lo vas a sufrir. Como vamos a ver más adelante, se le aparece a Pablo. ¿Por qué a Pablo? ¿Por qué no a Caifás? ¿Por qué no a Pilato? ¿Por qué no a Herodes? A Pablo. Dios se reserva el derecho de a quién le regala la salvación. Y aquí estamos puros a los que Dios le plació regalarnos la salvación. Nada por lo que nosotros hayamos hecho. Simplemente porque así le plació. Te ha revelado quién es Él. ¿Qué estás haciendo con esa información? Jesús dijo, hagan discípulos. Vayan a las naciones, hagan discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Hablamos y discipulamos. Eso es lo que estamos haciendo aquí hoy, ¿verdad? Todos estamos siendo discipulados. Pero hay que hablarlo. Aprovecha toda oportunidad que tengas para hablar a los que no conocen de Dios de quién es Jesús. Y lo digo desde ahorita porque vamos a ir avanzando hacia los argumentos para poder mostrar que esto es perfectamente razonable creerlo. Pero necesito que ya vayas creando la conciencia, no nada más de información que recibes para ti ya, sino que la digieras para que la puedas explicar. ¿Me explico? Ese es el enfoque que necesitas. Mira, yo tengo el testimonio interno de que Dios me transformó. Tengo la evidencia de que no soy la misma persona, pero esa evidencia nadie más la ve hasta que se traduce en obras. Pero eso no muestra que es razonable lo que yo creo. Así que tenemos que entender cómo vamos a explicar de forma razonable. Pero esta información la tienes que tener bien digerida. Tienes que tener muy en claro que Jesús no fue simplemente asesinado. Jesús entregó su vida. No trató de huir. No trató de minimizar el dolor. Soportó todo lo que le hicieron. No trató de escapar de la muerte, sino que se entregó por completo hasta que murió. Es muy importante que podamos explicar eso y mostrarlo en la Escritura.
porque lo que va a suceder después nos lleva, y no me voy a adelantar, nos lleva a conclusiones muy importantes e interesantes. Pero ten ese enfoque, no lo veas simplemente como algo que tienes que saber, sino como algo que también tienes que explicar. Dios te dará las oportunidades, no desaproveches este tiempo para prepararte, anticiparte. Cuando llegue la oportunidad, en lugar de decir, ¿qué habían dicho? Hombre, ya se me olvidó. No, que digas, para esto me estaba preparando. Y que la gente pueda percibir que te gusta lo que estás diciendo. No que te da vergüencita, ¿verdad? Y es que, pues que yo soy cristiano. A mí no me dejan hacer muchas cosas. Le da vergüenza decir. Dice que no lo dejan hacer cosas. ¿Qué cosas no te dejamos hacer? Si eres cristiano, no las haces por obediencia al Padre, no porque no te dejemos. La manera en que le explicas a alguien lo que sabes del Evangelio revela mucho de qué sientes del Evangelio. Y si te da vergüenza, se nota. Transmites la inseguridad. Y ya desde ahí no te voy a creer nada, ¿verdad? Tienes que tener la certeza, la convicción de que esto es real. Pero para que la tengas tienes que entender qué es lo que sucedió y luego entender cómo lo explicas. Pero desde ahorita tienes que trabajar en la seguridad que tienes, en la información bíblica, para que cuando llegue el momento de explicar y tú estás preparado, transmites que estás seguro y que estás disfrutando lo que dices. Y ya no es tanto la atención a lo que me dices, sino cómo me lo dices. Porque a muchas personas les puedes dar información falsa bien seguro y te creen, nomás por lo seguro con que se lo dices, ¿verdad? Imagínate que además le dices la verdad, entonces empiezas a ser eficiente. Piensa en eso. Es muy triste ver a los cristianos hablando de Cristo con vergüenza. No es eficiente. Ni tú mismo estás convencido. ¿Cómo vas a ayudar a los demás a considerar en serio el cristianismo? Ten por seguro que Dios te va a dar la oportunidad, ¿verdad? Así que prepárate. Vamos a orar. Señor, enséñanos a deleitarnos en tu palabra. Enséñanos, Señor, a atesorar lo que nos enseñas, lo que nos permites comprender, lo que nos permites entender. Queremos deleitarnos, Señor, a conocerte, al entender lo que sucedió, entender el registro bíblico de cómo Jesús murió y cómo resucitó, para que ese deleite, Señor, nos ayude a hablar con los demás, para que podamos explicarlo con alegría, con gozo, como realmente debería de ser, por lo que tú has hecho con nosotros. De manera que no nada más sea las palabras que decimos, sino cómo lo decimos, lo que demuestre que somos tuyos. Así se decía de tus discípulos. Estaban asombrados por la forma en la que hablaban porque se veía que habían estado contigo. Eso es lo que te rogamos, Señor, que no nada más estemos transmitiendo conocimiento, que no estemos transmitiendo información, sino que podamos, Señor, quedar en evidencia que somos tus siervos cuando hablamos de ti, que somos tuyos, Señor, por la manera en que hablamos de ti. Que la gente pueda ver que realmente, Señor, estamos persuadidos de quién eres, que nos des la capacidad para explicar de forma razonable esta seguridad que tenemos. El testimonio interno que nos da tu Espíritu Santo, podamos expresarlo correctamente hacia afuera, para que los que no te conocen, Señor, ya sea que les concedas o no creer, al menos puedan reconocer que es perfectamente razonable lo que decimos. Ayúdanos, Señor, a enseñar que los cristianos somos gente que razona, que puede hacer juicios correctos, verdaderos, que no somos personas que han desconectado el cerebro para creer cosas sin sentido, sino que tenemos la capacidad de explicar de forma razonable en qué hemos creído.
ya sea que tú les concedas, Señor, la salvación o no, que podamos dejar en claro que no estamos lunáticos simplemente, que no hemos perdido la capacidad de razonar, sino al contrario, el razonamiento proviene de ti, que podamos explicarlo de forma clara y precisa. Por si acaso, Señor, tú concedes que se arrepientan, pero que lo hagamos de buena forma, como dice tu palabra, de manera agradable, de forma amena y de buen gusto. Que no sean momentos incómodos cuando hablamos de la palabra, sino que sean momentos que valoramos, en los que nos deleitamos y que la gente pueda percibirlo. Para gloria y honra tuya, Señor. Te rogamos que a pesar de nosotros te glorifiques por medio de nosotros, Señor, aún en nuestros errores y defectos, pero que nos guíes a hacer lo bueno, para que lo que digamos sea respaldado por buenas obras, por buen comportamiento. Si hablamos en el trabajo, que nuestro trabajo, Señor, respalde lo que estamos diciendo. Que no haya inconsistencia en nosotros, Señor, de manera que lleguemos a vituperar tu nombre. Concédenos ser buenos, excelentes en lo que hacemos, para que cuando hablemos de ti, Señor, no tenga nada de qué acusarnos. Gracias de antemano, Señor, por tu misericordia, y te rogamos que nos permitas aprovechar toda oportunidad que nos das de hablar de tu evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para dar respuesta. Está el código en pantalla para que te agregues al grupo si no estás en el grupo de WhatsApp. La única forma ahorita de agregarte es por medio del código, así que lo hacen los que están aquí presencial. Si estás en línea y no estás en el grupo, puedes escribir tu pregunta en los comentarios de Facebook o de YouTube. Vamos a esforzarnos por responder preguntas que tienen que ver con el tema. Si no tiene nada que ver con el tema, la mandamos al final y si hay tiempo, trataré de responderla. Este próximo martes ya tenemos la sesión de preguntas y respuestas. Si por alguna razón queda pendiente tu pregunta, puedes el próximo martes a las 7 p.m. hora de México, del centro. En nuestra página de árbol de Facebook, de Árbol Plantado, se publica el link unos minutos antes de iniciar. Y lo único que tienes que hacer es seguir el link a YouTube y ahí en YouTube puedes hacer tus comentarios y participar. No tienes que ser miembro de la iglesia, ni siquiera tienes que ser cristiano, ¿verdad? Lo único que se pide es respeto. Bien, empiezo a leer las preguntas. Dice la primera pregunta, Lisbeth. Dice, caray, ya se me movió aquí. Permítanme. Aquí está. Dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no te estuviera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. En este versículo, ¿a quién hace referencia Jesús cuando dice, es culpable de un pecado más grande, si fue Dios quien permitió todo? Pues que acuérdate que vemos que Dios obra, cumple su voluntad en dos formas, de forma activa y de forma pasiva. Decimos que Dios obra de forma activa cuando interviene para que se hagan las cosas bien, puesto que los seres humanos no hacemos nada bueno y las obras buenas que hacemos, lo hacemos por amor propio, no califican como buenas obras. Para que nosotros hagamos algo bueno, Dios interviene y nos lleva a hacer lo bueno. Pero también Dios utiliza la maldad para poder cumplir sus propósitos. Por ejemplo, cuando permitió que los hermanos de José, hijos de Jacob, lo vendieran como esclavo. Pero ahí Dios no participó activamente ni se puso a convencer a los hermanos de José para que lo vendieran como esclavo, sino que permitió que en su maldad lo vendieran como esclavo. Entonces, cuando Dios ordenó desde antes de la fundación del mundo que seríamos redimidos y que, como dice la Escritura, Jesús se ofrece voluntariamente a pagar el precio, cuando Jesús viene a cumplir la voluntad decretiva del Padre porque Jesús moriría crucificado, entendemos que quienes entregaron a Jesús están haciendo la voluntad decretiva del Padre. Pero una característica de la voluntad decretiva de Dios es que es secreta. Nadie la conoce hasta que se cumple. Entonces, si el centurión
que estuvo burlándose de Jesús y le puso la corona de espinas, estaba haciendo la voluntad decretiva de Dios, él no estaba consciente. Él simplemente estaba haciendo lo que su maldad lo llevó a hacer. Es decir, el que le puso la corona de espinas a Jesús no dijo, esta es la profecía y Dios así lo ha mandado y yo lo voy a hacer para cumplir la voluntad de Dios. No, él se le ocurrió, ¿cómo me burlo de Jesús? Y vio eso y le invirtió tiempo en trenzar las espinas para ponerlas en la cabeza de Jesús y burlarse de él. De su maldad hizo eso. Resultó que Dios lo había ordenado de forma permisiva, es decir, Dios no convenció a este hombre que trenzara la corona de espinas, sino que permitió que hiciera la maldad que se propone. Por eso, aunque terminó haciendo lo que Dios había ordenado, es culpable por lo que hizo, porque lo hizo de su propia maldad. Entonces, cuando Jesús dice que el que me entrega a ti tiene pecados más grandes, porque quienes se están entregando a Jesús, los líderes de los sacerdotes, el sumo sacerdote en primera instancia, lo hace de su propia maldad. Que Dios lo haya permitido, no lo hace el inocente. Por eso, aunque terminó haciendo lo que Dios había permitido, lo hizo de su propia maldad y por eso lo justo es que pague. Y como consecuencia le corresponde una retribución mayor porque lo entregaron a Pilato y lo presionaron para que lo entregara. Así que cuando Dios ha ordenado algo de forma permisiva, forma pasiva, Él no interviene, te deja que haga lo que tú quieras, tú eres el responsable de esa mala obra, ¿verdad? Pero cuando Dios te usa para hacer lo bueno, esa obra no es tuya, esa obra es de Dios, porque te usó para hacerla, no lo hubieras hecho por ti mismo. Por eso todo lo bueno que hacemos, Dios es el autor. Todo lo malo que hacemos es nuestra culpa. Siguiente, Carol Aquino dice, buenas tardes, Pastor Hernán. ¿Cree usted que no es posible que Dios pueda enviar al infierno a una persona para que vea que existe y que es real, como el caso de los hermanos que fueron al infierno? Mira, Dios es soberano y puede mostrarle, como le hizo con el apóstol Juan en Apocalipsis, cuando narra que fueron echados al lago de fuego. Juan describe ese lugar como un lago de fuego. Eso es lo que se le permitió ver. ¿Pudiese Dios darle un tour a Juan de lo que hay en el lago de fuego? Tal vez. Pero que alguien diga que Dios lo llevó al infierno y vio a Selena y a Michael Jackson y que bailaban como Michael Jackson, dices, ¿de dónde viene esa información? ¿Cómo la puedo verificar? No hay nada en la Escritura que me indique que los demonios bailan como Michael Jackson. Puede que Michael Jackson haya sido condenado. No sé qué pasó en los últimos instantes de su vida, ¿verdad? No pondría en duda que Michael Jackson haya sido condenado, quizás. Pero la descripción de los demonios bailando el moonwalker como Michael Jackson, dices, eso ya se sale del concepto bíblico, porque el lago de fuego es un lugar de tortura también para Satanás y sus demonios, ¿verdad? Entonces cuando dicen, no, que los demonios torturan a alguien, ya está fuera del contexto bíblico de qué es el lago de fuego y que es un lugar diseñado para torturar a los demonios. Los humanos van ahí también, pero es diseñado para torturar a los demonios, de manera que ya no se ajusta a la información que tenemos en la Escritura. Entonces Dios es soberano para mostrarle lo que Él quiera a quien Él quiera, pero a la hora de examinar lo que algunos aseguran que pasó, si no se apega a la revelación bíblica, entonces está mintiendo. Siguiente, Sergio Navarro dice, buen día, Pastor, gracias a Dios por tu vida y servicio a Él. Gracias. Dices que hay y vamos a ver argumentos razonables sobre la resurrección. Dios dice que el Evangelio es locura para lo que no es nacido de nuevo, y aunque el apóstol Pablo predicó la resurrección de Cristo, él mismo dice en 1 Corintios 2, 4, 5, que no espera que nuestra fe esté fundada en la sabiduría de hombres, siendo persuadidos con palabras de humana sabiduría. ¿Estas palabras es lo mismo que argumentos razonables? Gracias por tu respuesta. ¿De cómo decimos o entendemos lo que representa que el velo? Son dos preguntas, ¿verdad? Perdón. Esta es la primera pregunta. Bueno, sí, no estamos tratando, porque es imposible, de que las personas se conviertan por medio de argumentos. Los textos que tú mencionas, la cruz de Cristo es locura, ¿verdad? Para los gentiles. No estamos tratando de decirles, mira, te voy a convencer que Jesús murió y resucitó para que seas salvo. Eso es imposible. Es Dios quien regenera a quien le place, eso sí, mediante la predicación del Evangelio. Pero recuerda que también tenemos el mandato de dar razón a todo el que nos la demanda, razón de la esperanza que hay en nosotros.
Y esa palabra razón de la esperanza es a lo que yo me refiero de los argumentos razonables. Por eso decía, no estamos pidiendo que la gente se salve por medio de nuestros argumentos, porque eso es imposible y sería contradictorio a lo que la Biblia enseña. Lo que pedimos es, aunque Dios no le conceda la salvación, al menos concluya que es razonable lo que estamos diciendo, porque ese es el mandato que tenemos de dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, cuando nosotros explicamos lo que creemos de forma razonable, estamos glorificando a Dios al mostrar que intelectualmente no hay ningún conflicto en lo que estamos creyendo. Estamos obedeciendo a Dios al dar razón de nuestra esperanza y puede ser, como dice el apóstol Pablo, que debemos derribar todo argumento que con altivez se pone o se opone al Evangelio. Muchas veces, y esa es mi experiencia personal, he conocido personas que rechazan por completo el cristianismo porque el concepto de cristianismo que tienen no es bíblico. Dicen, eso son tonterías, son fábulas. Sí, porque lo que les enseñaron a ellos, eso es tonterías y fábulas. Pero cuando les explicas de forma razonable por qué creemos que hay un Dios y por qué creemos que Jesús murió y resucitó, eso no les da la conversión porque es imposible, pero empiezan a considerar lo que es el Evangelio bíblico desde un enfoque razonable. Y en mi experiencia, a algunos les toma 1 año, 2 años, a algunos es una sola plática. El momento en que se dan cuenta que no son las fábulas que les contaban, sino que es razonable, he visto que es un medio por el cual empiezan a considerar el Evangelio como algo posible. Y luego, al escuchar el Evangelio, Dios les concede la salvación. De manera que estos argumentos que presentamos no es para la salvación de nadie, simplemente es para derribarlos y que puedan escuchar el Evangelio bíblico verdadero, por si Dios les concede entenderlo. Así que en ninguna manera estamos tratando de reemplazar el Evangelio. Luego dice, ¿cómo decimos o entendemos lo que representa que el velo se rasgó cuando Jesús murió si todavía no había resucitado o levantado por el Padre? Porque lo que se nos explica que sucedió cuando Jesús ascendió y cómo se presentó como sumo sacerdote, no con la sangre de animales, sino con su propia sangre, nos está explicando lo que sucedió por medio del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Pero el momento en que la deuda fue pagada, tenemos acceso al Padre, ¿verdad? Aunque en el tiempo lo veamos manifestado en una serie de pasos, al momento de cumplirse el sacrificio expiatorio, Dios revela, ya no es necesaria esta división, porque por la muerte de mi Hijo y su obediencia, tanto la activa, que siempre fue fiel obedeciendo a Dios, y la pasiva, que soportó todo lo que le hicieron por obediencia, eso es lo que paga nuestra deuda. Y al momento en que la deuda es pagada, el velo es innecesario. Entonces, tenemos que verlo desde esa perspectiva. Todo ya estaba hecho desde la eternidad, ¿verdad? Ya está ordenado, pero se va manifestando en el tiempo. Y Dios nos va dando información en el tiempo, porque la revelación es progresiva, de todo lo que está sucediendo. Y los detalles de que se oscureciera el día, y de que Jesús gritara, y de que el velo se rasgara, tienes que sumarlos para entender todo lo que Dios estaba explicando que había sucedido cuando Jesús murió. Es parte de crecer en el conocimiento de Dios y de ir comprendiendo su sabiduría en cómo organizó todas las cosas y cómo Él mismo manifiesta cómo Él fue cumpliendo las exigencias. Entonces, todo esto es conocimiento que adquirimos para entender qué profunda es la sabiduría de Dios y cómo los símbolos que apuntaban hacia una imposibilidad de acceder al Padre queda eliminado por la muerte de su Hijo. Entonces, veámoslo como el conocimiento que Dios nos da para entender cada vez mejor qué fue lo que hizo. Que eso debe ser gloria de nosotros, ¿verdad? Hay un proverbio que dice que la gloria del rey es entender los misterios de Dios. Es decir, al momento en que empezamos a comprender con más detalle lo que Dios hizo, conocemos más a Dios. Y ese es el objetivo, ¿verdad? Ir creciendo en sabiduría. Siguiente, Blanca Solórzano. Buenos días, qué bueno que está bien, pastor. ¿Podrá haber la posibilidad que después de la resurrección tendremos sangre aún en nuestro cuerpo como el cuerpo de Cristo resucitado? Bueno, no tenemos mucha información y es un misterio cuando Jesús dice, mira las marcas en mis manos y mira mi costado. No sabemos exactamente si estaba el orificio
o si estaba nada más una cicatriz, ¿verdad? Surgen preguntas. Mira la marca en mi costado, es porque si estaba abierto, eso, y entonces había sangre o no había sangre, no tenemos idea, ¿verdad? ¿Cómo Jesús aparecía y desaparecía en distintos lugares? No tenemos idea. Así que hay mucho que no sabemos del cuerpo glorificado. Si pensamos en que comeremos como Jesús comió después de resucitado, quizás entendemos que habrá ciertas funciones que conocemos de la humanidad que permanecerán, ¿verdad? Pero surgen más preguntas. Si como, ¿tendré que ir al baño con el cuerpo glorificado? Y si voy al baño con el cuerpo glorificado, ¿llegará a oler mal? No tengo la más mínima idea, ¿verdad? Pensaría que no. Digo, como y tengo que ir al baño porque no aprovecho todo lo que comí. Pero si todo en mi cuerpo funciona bien, lo que como lo debería aprovechar al 100%, de manera que no tendría necesidad de ir al baño. No se nos registra que Adán y Eva fueran al baño, ¿verdad? Pero hay mucha información que no tenemos. Pero no te preocupes, vamos a tener la eternidad para descubrirlo. Siguiente. Pedro Lozano. Pastor Hernán, gracias a Dios por restaurar su salud y estar bajo su soberanía. Pregunto, Poncio Pilato y los judíos que lo crucificaron, ¿están en el Seol gritando de terror por la gran injusticia que cometieron o fueron salvos? Ya que Jesús dijo, Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Mira, tenemos referencias en el libro de los Hechos que incluso hubo sacerdotes que se convirtieron en el cristianismo. No tenemos un registro exacto de todos los que estaban ahí gritando cuáles de ellos fueron elegidos para salvación y cuáles no. Podemos pensar que Caifás no, ¿verdad? Eso sería un hecho notorio. Pero si tú me preguntas, ¿ahorita están en el Seol gritando de dolor? Pues no lo sé. No tengo información bíblica para saberlo. Sé que están conscientes, sé que tienen que tener información de que la regaron, pero no puedo ir más allá. Yo me imagino que se están lamentando, pero ya decir, están gritando de dolor, eso sí no tengo idea, ¿verdad? No hay, si vemos la parábola de el rico y Lázaro, sí, el rico manifiesta que está inconforme, que tiene una sed intensa, pero no lo registran así como gritando de dolor, ¿verdad? Yo creo que el lloro y crujir de dientes es hasta el lago de fuego, no en el estado intermedio, pero no tengo información, ¿verdad? Puede ser equivocado lo que estoy diciendo porque la Biblia no lo especifica. Y cuando dices que si fueron o no salvos porque dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, tenemos que entender cuál es la buena disposición de Dios. O sea, cuando hablamos de la voluntad de Dios, hacemos distinción, ¿verdad? La voluntad decretiva, la preceptiva, y hay algunas que clasifican como la de disposición. Es decir, que Dios hace salir el sol para buenos y malos, ¿verdad? Hace llover sobre justos e injustos. Dios tiene una buena intención para con toda la gente, pero no necesariamente es su voluntad decretiva y va a salvar a toda la gente, ¿verdad? Si Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, tendríamos que pensar, si eso fue una petición de acuerdo a la voluntad decretiva de Dios, tendrías que concluir, pues todos se salvaron. Pero lo que vemos en el registro es que algunos de los sacerdotes se salvaron y no todos, no hay ningún registro de que Pilato se haya salvado, ni ninguno de los centuriones, excepto quizás el que reconoció al final que Jesús era un hombre justo. Por lo tanto, me lleva a concluir que Jesús no estaba pidiendo la salvación de todos, sino expresando la buena voluntad de Dios mismo para con todos los hombres. Porque Dios le desea el bien a todos, eso es parte de la voluntad preceptiva. No robes, es para tu bien, a Dios no le trae ningún beneficio que tú no robes. Y cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, creo yo está expresando la buena voluntad que tiene. No significa que le está pidiendo al Padre que lo salve a todos, porque eso ya está ordenado, ¿verdad? Ya está en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús no le pediría al Padre algo que él mismo sabe que no cumpliría. Entonces a mí me parece que Jesús está expresando su buena voluntad como la Biblia registra que Dios lo hace. Y bueno, quedaron ahí varias preguntas pendientes, por cuestión de tiempo no se pudo, pero el martes, si les interesa, podemos estar en la sesión y aprovechar para responderlas. Bueno, con esto despedimos la transmisión, ¿verdad?